Se los estoy armando y ya se los voy a pasar pronto. La idea es que o sea, lo que menos quiero es ser de esos maestros nefastos que te dicen, ahí está el PDF, ahí consúltalo, ¿no? Entonces, para que me puedan preguntar. Y acuérdense que la estrategia de los PDFs es con el objetivo de reducir el tiempo que tendríamos con las presentaciones e irnos directamente a esta forma. Entonces, esperen pronto los apuntes o el PDF de vía y de lo que habíamos revisado. Sale, vamos a comenzar. Para eso, para la clase del día de hoy tengo preparado este notebook, que básicamente es sobre análisis exploratorio de datos. Muchas veces, el análisis exploratorio va o sea, mucha gente involucra la limpieza dentro del análisis exploratorio de datos. En general son procesos que van de la mano, sin embargo, pues tienen sus diferencias, ¿no? Uno es más diagnóstico y el otro es más resolutivo, etc. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero voy a preparar mi ambiente. ¿Qué es esto? Voy a cargar todas esas librerías que voy a necesitar. Ustedes en C hacían el gatito include, ¿no? Aquí es algo similar, ¿no? Con un import, estás diciéndole a Python, oye Python, voy a utilizar este pedazo de código que está por allá en algún lado donde tú instalas tus librerías. Entonces, la primera de ellas es, voy a usar algo de una librería que se llama scikit-learn. Scikit-learn es el rey, la librería rey, digámosle así, o la librería reina, de modelado de datos de Machine Learning. Aquí se encuentran un montón de cosas muy útiles, medianamente optimizadas para el análisis de datos, ¿no? Porque medianamente, si ustedes entran a su documentación, van a encontrar que Scikit-learn dice que está hecho para que sea entendible por los humanos, ¿no? Entonces los algoritmos podrían tener todavía una capa de optimización. Sin embargo, Scikit-learn es muy popular en ese sentido, ¿no? De aquí voy a utilizar solamente una parte de un submódulo que se llama Feature Selection. Dos cosas, Select Keybase y Fclassif. Select Keybase es una clase de programación entre objetos, la que ustedes conocen. Creo que por aquí hubo algunos que les di hace 2 años. Que me permite seleccionar aquellas mejores variables de un conjunto de datos. ¿Qué es mejor? ¿No? Nos referimos a aquellas variables que tienen mayor relación con el fenómeno o que tienen mayor poder predictivo, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes qué creen que tenga mayor poder predictivo para predecir, valga la redundancia? El clima de mañana. El clima, la temperatura del día de ayer o el precio del dólar, ¿no? Y creo que la respuesta es obvia, ¿no? Si yo quiero predecir el clima del día de mañana, ¿qué creen que me prediga más? ¿El clima de ayer o el precio del dólar? ¿No? Ahí la respuesta es obviamente el clima de ayer. ¿Por qué? Porque el precio del dólar a lo mejor no tiene mucha relación, pero a lo mejor sí, ¿no? Solo estoy asumiendo cosas. Entonces, eso es lo que nos va a decir Select Keybase. Y Fclassif es la función o la prueba que yo voy a hacer para que me diga, ok, bajo esta perspectiva, esta función, estas variables tienen este poder predictivo, ¿vale? Ahorita lo vamos a ver. Luego, voy a importar Cufflinks, ¿no? Import Cufflinks a CFE es para hacer dibujitos, creo que lo habíamos visto. Lo que hace es sobrecargar otra vez el concepto de orientado a objetos, sobrecarga las funcionalidades de Pandas para que yo pueda hacer dibujos desde mis data frames. Pandas, como siempre, y NumPy para los numeritos. CF-Govline le hago porque CF Cufflinks es un wrapper de Plotly y entonces tengo que estarle pidiendo permiso a Plotly, ¿no? Bueno, te da ciertas llamadas, pero luego lo va a graficar a su servicio en línea y te lo regresa, entonces se tarda, ¿no? Con esto lo hacemos de forma local y offline. Con esto, pd.setOption le digo cuántas columnas máximo quiero revisar, ¿no? Le digo que 50 para evitar los puntitos suspensivos en las columnas, ¿no? Y pd.setOption, display float format, aquí le estoy dando un formato de tipo con separador de comas para decimales, para miles, y 4 decimales, ¿no? Porque me pone notación científica y cuesta más trabajo leerlo, ¿no? Entonces lo corro, se tarda un poquito, por supuesto. Y
Ahora voy a ver funciones relevantes. Hice algunas funciones que vamos a utilizar para facilitarnos la vida, ¿no? La primera de ellas es plot histogram. Plot histogram. ¿Para qué sirve? Pues como su nombre lo dice, para dibujar un histograma, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que le pasa? El data frame y la variable. ¿Qué me va a regresar? Me va a regresar del data frame la variable .iplot. .iplot es lo que me permite hacer conflicts, ¿no? Eso no lo tenía Pandas antes de agregar el conflicts, ¿no? ¿De qué tipo de gráfica? Va a ser un histograma. ¿Qué título? Le voy a poner una f-string, le voy a poner histograma para, y le voy a poner el nombre de la variable para que me diga. Histograma para la edad, histograma para el precio, ¿no? O sea, los valores de las variables de ese tipo. Luego, voy a dibujar un pie, ¿no? Un gráfico de pie. Igual le paso la variable, el data frame y la variable. Voy a hacer un dataset auxiliar que se va a llamar counts. ¿Qué es esto? Tiene el df, la variable, le voy a hacer un value counts. Me va a decir cuántas veces ocurre cada uno de los valores de la variable. Por ejemplo, si hay una variable que sea género, me va a decir hombre, tantas ocurrencias, mujer, tantas ocurrencias, ¿no? Y le hago un reset index. Luego voy a regresar counts.iplot, otra vez estoy diciendo el dibujito, .kind, ¿de qué tipo? Va a ser un pie. Labels, cuáles van a ser las etiquetas, es decir, las categorías, en este caso. Values, cuál es el conteo de las variables que están en feature. Text info, le voy a poner porcentaje y la etiqueta. Eso es configuración del gráfico. Whole.4, eso es para que sea no un país, sino una dona. ¿De qué tamaño requiero el círculo concéntrico? Porque sí, iba a decir otra palabra traduciendo esto y ya los conozco, ¿no? Yo también tuve eso, ¿verdad? Y el título, pie chart for, ¿no? Esto, ¿no? Entonces, de una vez les aviso, o a veces o lo explico o lo corro, ¿no? A veces se me olvida y ya voy como 10 celdas abajo. Y voy a hacer una función que se llama fretDiscrete. ¿Qué es lo que hago? Le paso la columna, el data frame y la columna. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero, voy a hacer un dataset frec, como el de counts acá, como resultado del value counts. Yo voy a hacer un toFrame y voy a renombrar las columnas como feature, va a ser frecuencia. Luego voy a hacer, esta es la frecuencia absoluta. Luego voy a hacer la frecuencia relativa, que no es otra cosa más que la absoluta entre la suma de esa columna, ¿no? Luego le hago la acumulada, la frecuencia acumulada, que es el cum-sum, cumulated sum, y luego la frecuencia acumulada del porcentaje, ¿no? Que es igual, el cum-sum. Luego, de frec, hago frequency, lo voy a mapear para que se vea bonito, ¿no? Se vea como un formato de miles. Y lo mismo voy a hacer con el porcentaje para que se vea como porcentaje, para que no me aparezca 0.3715, sino que me aparezca 37.15%, ¿no? Para que sea más leíble humanamente hablando, ¿no? Frecuencia acumulada es lo mismo, ¿no? Para este en valores de miles y este en valores porcentuales, ¿no? Y al final regresa esa cosa. Ahora, vamos a ver algo que se conoce como data wrangling, ¿no? Wrangling, que básicamente lo que hace es considera considera la manipulación de los datos desde su lectura hasta un paso previo al modelado. Véanlo como un data cleaning con un exploratory data analysis, más transformación, más ingeniería. Es un concepto más grande que data cleaning y ERA. Y me gusta sobre todo porque es literal todo el previo al modelado, ¿no? Entonces, vamos a ver data wrangling. Lo primero que voy a hacer van a ser leer los datos. Para eso tengo un dataset que se llama adult. Y no crean que es un dataset para adultos, es un dataset de adultos, ¿no? ¿Qué es lo que dice este dataset? Este dataset tiene diferentes variables y el objetivo es, en función de estas variables, en algún momento yo tengo que predecir si el adulto gana más o menos de $50,000 al año. Recuerden que en Estados Unidos los sueldos son anuales, ¿no? Entonces aquí dice, ¿no? Mayor de 50K, es decir, más de $50,000 al año, ¿no? ¿En función de qué? De la edad, del
en donde trabajan, ¿no? Work class, ya saben a qué nos referimos. FNL Weight, vamos a ver qué es esa cosa, es una jalada grandísima. Educación es el grado máximo de estudios alcanzado, viene abajo el diccionario, vamos a ver. Educational number, marital status, ¿no? El estatus civil, la ocupación, la relación, raza, género, ¿no? El capital gain y capital loss son términos fiscales. Ahorita vamos a ver que se van a ir esas dos cosas. Horas que trabaja al año, ¿no? Que el 40 debería ser la moda porque son 5 por 8, 40, ¿no? Y el país del que es nativo. ¿Ok? Primero, me estoy dando cuenta que aquí hay unos signos de interrogación. Los puedo dejar, ¿no? Sin embargo, porque están en estas variables. Sin embargo, los voy a retirar. Bueno, no los voy a retirar, los voy a reemplazar por none, ¿no? ¿Por qué quiere decir none? Not a number, ¿no? En este caso, varía valores vacíos o valores ausentes, se le conoce. ¿Por qué? Porque necesito dejarlo en su forma más cruda y ya después yo hacer el tratamiento. Al final vamos a llegar a algo similar, pero no quiero correr el riesgo de que haya variables, como por ejemplo ¿no? Por ejemplo, la edad, que tenga un signo de interrogación y no lo pueda yo tratar como número por ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, con esto lo reemplazo, le voy a decir replace, le voy a decir, ok, en cualquier punto donde encuentres un signo de interrogación, lo vas a reemplazar por un none, y ya sabemos que el none es una apuntadora hacia un espacio de memoria vacío. De FG, vean, y está none y none Vale, este es el diccionario de edades, lo que les decía. La edad es la edad del individuo, ¿no? Es un entero mayor a 0. Work class, un término general para representar el estatus del empleado de un individuo, ¿no? Básicamente, aquí en México es, ¿en dónde trabajas? En la iniciativa pública, en la iniciativa privada, soy emprendedor, cosas de ese estilo, ¿no? A eso se refiere. Luego, FNLWGT es Final Weight. Dice, en otras palabras, es el número de personas que el censo que representa esta entrada, ¿no? Esto es algo muy estadístico y también lo hace el INEGI. Cada observación le da un peso, ¿no? Porque al final te está dando, vean, por ejemplo, para este registro, este registro representa 226.802 personas, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que eso no sirve. O sea, de hecho, eso es una de las cosas, otra de las cosas del INEGI. Yo sé que ya pasó la clase de odiar al INEGI, pero es otra cosa de las que tiene el INEGI. No te da toda la información, te da la información lo más resumido posible o bajo lo que ellos creen que es correcto, ¿no? Sin embargo, pues nosotros sabemos que no solo una cosa es correcta, ¿no? O al menos en este caso. Entonces, bueno, ¿no? Lo voy a trabajar ahorita como variable y se van a dar cuenta que después se descarta. Luego, ay Dios, ya lo veo. Educación es el grado máximo de estudios logrado por el individuo. Education number es el mismo de arriba, pero en años, en número, ¿va? Es como grado máximo de estudios en años, por ejemplo, así. Marital status, ¿no? Es el estado civil. Y puede ser casado, divorciado, etc. Ocupación. El tipo de ocupación de un individuo. ¿No? Relationship representa que este individuo es familiar de otros, ¿no? Por ejemplo, un individuo puede ser un esposo, cada una de estas entradas tiene un atributo que podría ser redundante con algún otro, ¿no? Raza, describo una raza, ¿no? En este caso vienen varios. Sexo, el sexo biológico. Capital gain es capital gains for individual, estos son términos fiscales. Horas a la semana, la cantidad de horas que ha reportado trabajar a la semana. Son jornadas de 8 más o menos, entonces 40 debería ser la moda. Native country es para el país de origen de la persona, ¿no? Tenemos estadounidenses, creo que hay mexicanos, etcétera, ¿no? Así me dice. Estados Unidos, Camboya, Inglaterra, Puerto Rico, Canadá, Alemania, bla, 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 mucho, ¿no? Y aquí está la etiqueta, ¿no? Sí o no, si un individuo gana o no, arriba de 50,000 anualmente, ¿no? Menor o igual a 50,000 es que no, mayor es que sí, ¿no? Eso después lo vamos a transformar en algún momento, pero
llegaremos a eso. Ahora vamos a definir el tipo de variables. Es algo que ya habíamos platicado. El primer paso que nosotros tenemos que hacer cuando llegó algo de los primeros pasos, cuando comenzamos a trabajar con datos, es definir de qué tipo de variables son. Existen, al menos en esta parte, se reconocen dos tipos de variables: las variables discretas y las variables continuas. Las variables continuas, ya habíamos platicado un poco de ellos cuando vimos Pandas hace años, pero las variables continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor dentro de un espectro de valores numéricos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo, la edad. La edad es un valor numérico. Podríamos considerarlo incluso una variable discreta o ordinal. Sin embargo, vamos a dejarlo así, ¿no? La edad. ¿Por qué? Porque tiene sentido que yo haga cuentas con ello, ¿no? Por ejemplo, la edad, pues yo tengo el promedio, por ejemplo, ¿no? Imagínense que hay una pareja de novios y el novio A tiene 15 años, eso es un delito. El novio A tiene 25 años y el novio B tiene 30 años, ¿no? Yo puedo sacar el promedio de esas dos edades, ¿no? Entonces diría que esas dos personas en promedio tienen 27.5 años, ¿no? Que la pareja es de 27.5 años, que estoy promediando la edad. Tiene sentido hacer cuentas con ese tipo de valores, ¿no? Lo mismo pasa con el peso, la estatura, los años de experiencia, etc., ¿no? Para este caso yo definí que las variables continuas sean la edad, ¿no? Aquí el final weight, el número educacional, porque al final vamos a suponer que yo estoy hablando de años de escolaridad, ¿no? Entonces tiene sentido hablar de hacer cuentas con él, ¿no? Capital gain y capital loss básicamente son pérdidas y ganancias en el estado financiero, o sea, dinero es contable, vaya, y hours per week, ¿no? El número total de horas que trabaja, ¿no? Con esto, estas son las variables que yo definí como continuas, ¿no? Las guardo en una lista para poderlas utilizar más adelante. Luego, las variables discretas. Este dataset tiene varias variables discretas, ¿no? La primera de ellas es work class, ¿no? ¿A qué segmento laboral pertenece? El nivel educativo, el estado civil, la ocupación, la raza, el género, el país de nacimiento, el ingreso y income. Esto de income está raro. Ah, ya es la target. Y el tipo de relación, ¿no? En este caso, estas son las que yo definí, ¿no? Existen más tipos de variables, ¿no? En este caso, las discretas son aquellas variables que toman valores específicos dentro de un intervalo discreto de valores, que es este. Por ejemplo, género, ¿no? Yo sé que existen más de dos géneros y todas esas cuestiones. Me refiero ahorita al dataset que solo existen dos. No puede tomar o masculino, o femenino, o M o F, no me acuerdo cómo está, ¿no? Pero solamente esas dos, ¿no? No puede tomar, no hay un punto intermedio, ¿no? Véanlo como la raza, ¿no? No hay blancos, negros, caucásicos, pero vaya, no es que haya un punto intermedio entre una raza y otra, ¿no? O lo mismo pasa con el income, por ejemplo, ¿no? O sea, dice que es mayor a 50,000 o menor o igual, ¿no? Sin embargo, no hay una definición de 27,000, 28,000, 25,400, ¿no? Es una variable con rangos definidos, ¿no? Luego, bueno, creo que hasta aquí queda claro, ¿no? Otra cosa, aquí, yo me acuerdo, yo recuerdo que les había dicho que me pueden preguntar siempre un caso, no me interrumpan, porque se me va el avión, no por otra cosa. Aquí aplica lo mismo, solo que aquí podemos hacerlo en sprints un poco más cortos de la celda. Oiga, profe, ¿por qué escogió eso? O algo así. Porque nos vamos a ir un poquito rápido de acuerdo a las clases que nos quedan. Entonces, me pueden ir preguntando en ese sentido. Y obviamente todo esto a partir de ahorita esto ya cuenta para su siguiente examen. ¿Va? Entonces yo ya definí las variables continuas, ya definí las variables discretas y ahora voy a definir la target, ¿no? ¿A qué nos referimos con target? Con target nos referimos a aquel fenómeno que ocurre dentro de mis datos, el cual yo voy a tratar de estimar, ¿no? Estamos hablando, estadísticamente hablando, ya saben a qué nos referimos con estimación.
¿no? Yo voy a tratarlo de estimar, no lo voy a hacer ahorita, pero esto es algo que se debe de hacer cuando tenemos una variable, ¿no? En este caso el ingreso. El objetivo de este dataset es que en función de estas variables yo pueda predecir cuánto gana, bueno, estas y estas, ¿no? Cuánto gana el adulto, porque se llama adult, ¿no? Entonces, de una vez la dejo marcada. ¿Por qué? Porque después tengo que omitirla de ciertos cálculos, ¿va? Entonces, por eso hacemos eso. Les encargo, otra vez, creo que ya llegaron varios más. Les puse una preguntita en el Classroom, ahí les encargo que me la contesten, por favor. La necesito para antes de que termine la clase. Empieza dentro de 10 minutos. Va. Entonces, ya definí mis variables continuas, mi variable discreta y mi variable target, ¿no? Mi variable target es esta. Luego, voy a comenzar ahora sí con el análisis exploratorio. Primero voy a validar qué tan completos están mis datos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Vimos que había valores missing o valores faltantes, valores ausentes, como le quieran llamar. Entonces, voy a ver si eso no es mucho, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es mucho. Pero, ¿por qué? Imagínense que imagínense que ustedes son los que contestan esta pregunta, ¿no? Perdón, esta encuesta, ¿no? La encuesta de ¿en qué trabajas? ¿Y qué género? ¿Y qué raza? Todo eso. Y resulta que se me olvidó preguntarles cuánto ganan, ¿no? No me va a servir su información. Digo, sí me va a servir para otras cosas a lo mejor, pero no justo para lo que estoy buscando. Entonces, vamos a ver. Para eso Pandas tiene una función que se llama isNA. Si yo la corro, me evalúa celda a celda si son valores ausentes, como estos, ¿se acuerdan que los habíamos visto? ¿No? Esto ahora es una matriz booleana, un dataset booleano. Entonces, si yo le hago la suma, automáticamente lo vuelve a valores enteros. Y me dice, ok, esta columna tiene 0 missings. Esta tiene 2799, 000. Esta tiene 2899 y esta tiene 857. Ok, suena bien. Eso es mucho, eso es poco. Vamos a verlo. Mi dataset tiene, con el shape saco el tamaño del dataset, 48,000 registros y 15 variables. Ahora, yo puedo aplicar el df.isNA y le hago el punto min. ¿Por qué? El isNA me regresa un true o un false, ¿no? Si yo quiero saber la proporción de missings o de valores ausentes que tiene mi tabla, es necesario hacer la suma de ellos y dividirlo entre este valor. ¿Están de acuerdo que el min me hace lo mismo en una sola operación? Suma todos los valores y lo divide entre la cantidad de registros que son, ¿no? Vamos a ver. WordClass tiene el 5.73 de missing, ¿no? Vamos a ver. 2799 entre 48,842. Uy. Ahí está, ¿no? Entonces, este es un pro tip, ¿no? Si con el min puedes hacer proporciones de variables que son binarias. Luego, ya tengo esto, miren. Mis datos están bastante completos en realidad, ¿no? 5% de working class, perdón, de work class, otro 5% solo de vacíos de ocupación, y el país de nacimiento, 1%. Entonces no hay gran problema con esta tabla, ¿no? ¿Dónde sí habría un problema? Se establece como reglas de dedo, y las reglas de dedo son reglas no escritas, que más que nada se basan en la experiencia de un conjunto de personas, ¿no? Un conjunto de personas podría ser muchas personas o cierto grupo, ¿no? Una regla de dedo, por ejemplo, es llamarle a tus data frames de F. Aunque pues, ahora ya le podríamos poner CDMX. Quiero entender el chiste, sí es bastante obvio. Entonces, en este caso, la regla de dedo dice, ok, si tus variables exceden el 30% de tus valores ausentes, hay que descartarlas. ¿Por qué? Yo estoy diciendo que a lo más voy a soportar que mis datos no tengan el 30% de la información. Si ese umbral se excede, pues en realidad no tengo mucha información, ¿están de acuerdo?
Un buen porcentaje, más de una tercera parte de mis datos no existen, ¿no? Ya habíamos platicado que la falta de información también es información, pero vamos a ver si eso es conveniente o no, ¿no? Por ahora no tenemos que retirar nada, digo, son porcentajes bajos del 5%, y de hecho este y este coinciden mucho. Podría ser que estén hablando de, este, de algo similar, ¿no? Entonces habría que ver. Y este, ¿no? A lo mejor no dijeron, y habría que ver. Entonces lo primerito que hay que hacer es eso, ¿no? Yo ya identifiqué que mi dataset no está muy vacío. Entonces, en función de eso, voy a continuar con mis análisis, ¿no? En este caso, voy a hacer análisis univariado continuo. ¿Qué es esto? Voy a analizar variable a variable aquellas operaciones que puedo hacer sobre las variables continuas. Por eso les decía que era importante separar entre continuos y discretos. ¿Por qué? Porque los tratamientos son diferentes, ¿no? Imagínense que yo quiero sacar, por ejemplo, la media del sexo. Pues en este dataset no tiene sentido, ¿no? No podemos encontrar el promedio el, eh, el promedio de dos variables discretas, ¿no? A lo mejor sí podría tener sentido, ¿no? Hablar tal vez no de género, ¿no? Pero sí de intervalos salariales, ¿no? Entre el 50 y el mayor igual y el menor. Sin embargo, eh, no lo vamos a hacer, ¿no? Y por eso los tratamientos son diferentes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un análisis univariado continuo. ¿Qué es eso? Pandas nos ofrece la opción del describe, ¿no? A todas aquellas columnas que yo definí como continuas, le voy a hacer un describe. ¿Qué es esto? Me da el conteo de valores, es decir, aquellos valores que no son nulos, no hay ningún nulo. El promedio de cada columna, es decir, la columna de edad tiene, el promedio de la edad es de 36 a 64, ¿no? En teoría el dataset es de gente joven, vean esto, ¿no? Porque el mínimo es 17 y el máximo es de 90, ¿no? El final weight, el mínimo es de 12,000 y tantos y el máximo es de 1,000,000, ¿no? Luego, el educational number, vean, va desde 1 hasta 16 años, ¿no? Bueno, 16 y véanlo como años por ahora, ¿no? Capital gain, miren aquí hay algo interesante. El mínimo es cero, hasta el 25% de la población tiene cero, hasta el 50% de la población tiene cero, hasta el 75% de la población tiene cero, y lo mismo con este. Probablemente esta variable no nos va a servir mucho. Ahorita lo vamos a ver. Horas a la semana. Ven, hasta el 50% trabaja 40 horas, ¿no? Es decir, pues el horario que les decía, ¿no? Entonces ahí está. ¿No? Y hay uno de 99. De hecho, este de 99, 99.999 y este 99 me suenan más a que son valores ausentes, a que de verdad llegue alguien que trabaje 99 horas a la semana. O sea, ¿cuánto implicaría que alguien trabaje 99 horas a la semana? ¿No? Entonces ahí hagan la cuenta, pero son casi 20 horas al día, ¿no? O sea, serían 19,8 horas, ¿no? Y aquí horas duerme, yo creo que ha de ser velador o algo así, ¿no? Entonces, eh, se me hace que son valores ausentes. Esa es otra, ¿no? Muchas veces los datos no vienen con el valor ausente per se, sino le echa muchas ganas, sí. Sino más bien viene 99 o 99, 99 o menos 1000 o cosas así. Eso es algo que tenemos que tener cuidado también nosotros, porque nos puede dar resultados espurios. Y ahorita vamos a ver. El tratamiento de missings es todo un tema. Vamos a ver ahora que esto no me tiene completamente satisfecho, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a aumentar al describe y le voy a decir, ok, quiero que me muestres lo que me muestras más ciertos percentiles. Lo voy a correr, échale un ojito y ahorita regreso. Voy a mi llamada, no me dilato. Ahí les encargo el celular.
Entonces, vean qué es lo que arroja este percentile. Primero, esta lista, esto se conoce como list comprehension, ya lo conocen ustedes, si hicieran las preguntas del HackerRank. Básicamente, ¿qué le digo? Este corre del 0 al 10, del 0 al 9, ¿no? No toca el 10. Entonces va a decir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si lo divido entre 10, me va a decir punto 1, bueno, 0, punto 1, punto 2, punto 3, etc. ¿no? Yo quiero los percentiles. El percentil 0.9 básicamente es el percentil 90, ¿no? Entonces, por eso lo hago. Quiero ver los percentiles de 10 en 10, además de los que me da esta cosa, más el percentil 1, el 5, el 95 y el 99. Estos son los extremos, extremo derecha, ¿no? Y extremo izquierda, si hacemos un gráfico, ¿no? Quiero ver cómo se ve. Lo corro y vean esto, empiezo a ver un poco más a mayor detalle, ¿no? La distribución. En este caso, vean, ¿no? El mayor es 90 contra un 74, ¿no? Hay 16 años de diferencia. Que es básicamente media, ¿no? La mitad de la media. Bueno, 17, 18 más o menos. ¿No? Pero vean aquí, final weight, aquí hay 500,000 y el siguiente es casi 3 veces este valor. ¿Por qué hacemos esto? Normalmente lo hacemos para buscar valores atípicos, ¿no? Outliers, se los conoce también como outliers o valores aberrantes. ¿Qué es esto? Un valor atípico es aquel que se sale del comportamiento, no quiero decir normal, tampoco quiero decir estándar, porque saben a qué me refiero. Esos son términos estadísticos, ¿no? Normal, estándar, pues son términos, ¿no? Entonces, no me refiero a eso, pero saben, me refiero a que se salen al mayor comportamiento poblacional. Vean esto, educational number, en general está bien, ¿no? No hay saltos tan abruptos en los extremos. Capital gain, vean esto, ¿no? El 90% de la población tiene 0. Solo 10% de ellos tienen esta información, ¿no? Capital loss, te vas a caer. Capital loss, vean, hasta el 95% de la población tiene ceros, ¿no? El otro 5%, ¿no? Y horas per week, no, horas por semana, ¿no? Aquí alguien puso que son workahólicos y trabajan 90 horas, ¿no? Entonces, podría 99 horas, ¿no? Podría ser. Entonces, te vas a caer. Perdón, es que me dejaron encargado al chamaco y lo tengo entre mi sudadera, pero se está moviendo y se va a dar un ranazo. Pues bueno, va. Aquí tengo mi tabla de los percentiles. Ojo, y un error común que hace la gente es creer que estos están relacionados. No quiere decir que el que tiene 90 años igual tiene este valor como registro y que tiene 16, o sea, no, por eso se llama análisis univariable. Lo estoy analizando variable a variable. Todavía no establezco alguna relación entre ellas, lo voy a hacer más adelante, pero no estoy estableciendo una relación entre los variables, ¿no? O todavía no lo estoy analizando. Luego, ok, eso se ve bien en números, vamos a ver cómo se ven las gráficas. Para eso, para cada variable en mi lista de variables continuas, voy a mandar a llamar mi función plot histogram, donde le paso df y la variable, ¿no? Vean, aquí está. El histograma para la edad se ve bien, no tiene valores abruptos, salvo este 90 que les digo que podría ser missing, una especie de missing que no creo, ¿eh? Pero vean esto. Una regla no escrita, una regla de dedo, es ¿cómo detecto si mi tabla tiene outliers? Si yo no puedo dibujar suavemente, ¿no? El contorno sin tocar aquí el eje X durante mucho rato, ¿no? ¿Se acuerdan cuál es la regla, la forma no matemática de definir si una función es continua, derivable y tiene límite? Es si puedo dibujarla sin despegar el lápiz, ¿no? Algo similar ocurre aquí. Nosotros vamos a evaluar eso, digo, esto es solo un truquillo, ¿no? Pero en general lo que se busca es eso, ¿no? Ver si hay algo demasiado lejos de la distribución. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Vean esto, ¿no? El histograma para final weight. Todo está muy cargado aquí, sin embargo, vean, por aquí como que por de aquí a acá ya son valores que no están perteneciendo per se a la distribución. Y vean cómo cambia si yo los remuevo, cómo cambia la distribución, ¿no? Se ve uno así. Yo podría hacer esto así, derechito, sin pegarme tanto al eje.
Ahorita lo vamos a ver numéricamente. Y existen métodos que no vamos a ver hoy para hacerlo, pero ustedes lo vieron en estadística 1, que es un valor que se llama el IQR. De hecho, vieron valores atípicos, suaves y extremos, y los ven con el diagrama de caja de Goltz, etc. ¿No? Vean esto. No hay tanto tema con esos valores, ¿no? O sea, en general se ve bien concentrada la distribución en ciertos valores. Vean esto. El histograma para capital gain. Como la mayoría está concentrada en 0, todo lo demás, vean, tiene muy poquita frecuencia. Probablemente esta variable la tengamos que descartar, ¿no? Y lo mismo pasa con capital loss, ven. O sea, el 80, esta es la que tiene el 95% en missing, no, perdón, en SAC. Entonces, igual esas variables no nos sirven. Ahorita vamos a ver que esos tienen un tratamiento en particular y el nombre. Ven, hours per week. Y esto es mucho de cómo te venden los trabajos. 20 horas a la, bueno, telos no aquí en Estados Unidos, ¿no? 20 horas a la semana, 30 horas a la semana, 40 horas y las... ¿Ven? Donde hay mayor frecuencia es en los múltiplos de 5. 10, 15, 20, 25, 30, 25, ¿no? Y obviamente la moda, ¿cuál es? Pues 40, ¿no? Y aquí está nuestro amigo Workaholic diciendo, pues. Ahora, voy a hacer... Me robaron una columnita que decía análisis univariado discreto, no sé dónde quedó, se me hace que la borré ayer en un arranque de ira. Pero bueno, análisis luego lo escribo, ¿no? Análisis univariado discreto. ¿Qué es esto? No puedo hacer mucho con esto, más que contar las frecuencias, ¿no? Entonces lo voy a hacer. Voy a mandar a llamar para cada variable de mis variables discretas, voy a mandar a llamar mi función FretDiscrete, con donde le paso la tabla y la variable. Y ven, la hacen chinga, ¿no? Porque está hecho rápido. Vean, la primera es, creo que sería bueno imprimir la variable. Work class, ¿no? El 33,000 sujetos de mi población trabajan en la iniciativa privada, ¿no? Que es muy similar a la situación aquí en México, ¿no? ¿Cuánto representa eso de toda mi tabla? El 73%, ¿no? Aquí 33,000, este es el acumulado, ahorita vamos a ver. Luego, self-employee, ¿no? Autoempleado, 3,000, que es el 8%, y así nos vamos, ¿no? Vean esto, va decreciendo la frecuencia, porque justo así está hecho, ¿no? Vean, los que nunca han trabajado, pues solo es el 2% de la población, ¿no? Aquí los que trabajan sin paga, igual es el 0.05%, ¿no? Los que trabajan en el gobierno federal, 1,432, etcétera, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? State Gov, que es en el gobierno del estado, digámoslo así, contra el gobierno federal. Y aquí vemos la acumulada. ¿Por qué queremos ver esto? Nosotros vamos a buscar que cuando hagamos nuestro modelo, nuestra solución, esas categorías tengan representatividad estadística. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la probabilidad de que llegue un nuevo registro y que haya trabajado y que nunca haya trabajado? Frecuentistamente hablando, ustedes conocen la estadística frecuentista, la que cursaron en estadística 2, o 1, no 1, en la 2 ven, ahí sí en la Guacala. La 2, perdón, es el 0.02%. ¿Qué quiere decir esto? 2 de cada 1000, ¿no? Creo que menos todavía, ¿no? 2 de cada 10,000. ¿No? Entonces imagínense cuánto va a ocurrir esto. Lo mismo con esto, esta todavía es un poco más frecuente. ¿Qué es lo que se hace? Se hace algo que se conoce como normalizado de variables discretas. ¿Qué quiere decir esto? Yo agrupo todas aquellas que tengan menor frecuencia de cierto umbral. La regla de dedo dice que ese umbral debe ser del 5%. ¿No? Yo puedo decir, ok, a partir del 5% ya estoy diciendo que es estadísticamente significante, ¿no? Que de hecho por ahí también se definen los intervalos de confianza, ¿no? Por ahí del 5%, etc. Entonces lo que yo voy a hacer es, todos estos que son menos del 5, los voy a agrupar en una categoría que se va a llamar otros. Work class, vamos a ver education. Education tiene un montón.
¿no? Tiene high school graduated, ¿no? Some college, bachelor's. Por cierto, pregunta para todos. ¿Cómo dicen? Yo tengo un título de, licenciatura, tengo un título de licenciatura en matemáticas aplicadas y computación. ¿Quién dice? Y si no saben, yo se los digo. Porque en inglés, obviamente. Ajá, pero tú, o sea, no solo, bueno, a lo mejor si tienes uno en matemáticas. ¿En tu carrera, licenciatura en matemáticas aplicadas y computación? Ok, ya no, ok. La parte de a bachelor's degree sí está bien. I have a bachelor's degree. Bachelor's es título universitario de licenciatura, el equivalente a licenciatura, porque acuérdense que en Estados Unidos son un poco diferentes. Sobre todo porque ya high school es prepa, pero bueno, por eso, ¿no? Bachelor's degree en Applied Mathematics and Computer Science, exactamente. Punto para salud, no menos punto. Ajá, graduate. Graduate significa que todavía no tienes el degree. Degree es el título, ¿vale? Applied Mathematics and Computer Science, correcto. Computación es ciencias de la computación en inglés, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, en algún punto cuando hagan su currículum o tengan que decirlo en algún lado, lo digan correctamente. ¿Va? Nuestra carrera, dijo el que está estudiando, el que sí tiene el bachelor's degree, su carrera es muy llamativa, o la carrera es muy llamativa, tanto en México como en Estados Unidos, porque, ¿qué pasa? Porque o sea, abarca, como diría Hannah Montana, ¿no? Lo mejor de dos mundos, ¿no? La parte de matemáticas y la parte de cómputo. Y no solo matemáticas aplicadas. Entonces, por ahí me pasaron el chisme que la Mac sin C de CU no es, solo es M, no es aplicada, pero esa es otra historia. Vale. Entonces, bueno, ese era un dato cultural. Pero ven, bachelor's, high school graduated es prepa terminada, vean algo así. ¿No? Some college es así como decir, me estudié algo, ¿no? Bachelor's es licenciatura, vean, el 16% tiene título de licenciatura. Bueno, en teoría. Maestría, 5%, associated, bla, 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 ¿no? Todos los años de escuela. Igual aquí tenemos como muchísimos. Podríamos igual normalizar por frecuencia o buscar otro tipo de normalización. Te vas a caer. Perdón. Ahora, eso es en cuanto a los estudios. Vamos a ver el estatus marital o el estado civil, más bien, ¿no? Casado o con esposa, ¿no? Es el 45%. Fíjense, el 33% nunca se ha casado, ¿no? Y habla tan, bueno, quién sabe, ¿no? Estamos hablando de promedio 30 y tantos años. Sí es algo ahí interesante, ¿no? Divorciado el 13%, separado 3% y así, ¿no? Podemos mandar igual a, a otra categoría de otros, ¿ven? ¿No? Tienen muy poquita frecuencia. Pues mejor agrupamos eso y lo metemos a una categoría más grande. Ocupación, vean. Profesional con especialidad, ¿no? Que es lo que ustedes hacen o van a hacer. 13%, etcétera, ¿no? Pero vean estos. Estos, esta todavía, ¿no? Pero tienen poca frecuencia a partir de esto. Handlers, cleaners, farming, fishing, tech support, ¿no? Private house service, fuerzas armadas, ven el 0.03%. ¿No? Podríamos meterlo a otros o a esta categoría de otros servicios, ¿no? Habría que ver. Raza, 85% son blancos, estamos hablando de Estados Unidos. Negros del 10%. Y asiáticos, americanos, indoesquimales, ¿no? O sea, ven, la frecuencia, o sea, radicalmente esto es 3 veces esto, ¿no? Perdón, esto es 3 veces esto. Entonces igual, eso nos va a hablar de que lo vamos a tener que normalizar, ¿no? Género, masculino, femenino y ven, ¿no? Y aquí se habla mucho de la presencia de las mujeres en la fuerza laboral de Estados Unidos. Este dataset no creo que sea muy reciente. Vamos a ver el país nativo. 91% de Estados Unidos
2% de México, y todo lo demás ni siquiera el 1%. No, vean, Filipinas, Vietnam, bla, bla, bla. El país menos frecuente es Holanda. Vamos a ver el ingreso, ¿no? Que es la target. El 76% de la población gana menos de 50,000 y solo el 23%, 24%, gana arriba de 50,000. Esto lo puedo... Y tiene un poco de sentido, ¿no? Estamos hablando de que pocos tienen un grado, un bachelor, ¿no? Entonces, denme 2 segundos, están tocando. No me toco. Llegó el Amazon y no hay quien reciba. Bachelor's Degree es título universitario de licenciatura. Tienen títulos. Y el graduate es ya terminé, pero todavía no llego al título, ¿no? De hecho, si ustedes no están en octavo semestre factorial, ese chiste me lo... Fíjense, yo lo conocí hasta octavo semestre, noveno. Pero si ustedes están en octavo factorial, no están en octavo factorial, terminando esto y si pasan todas sus materias, que van a reprobar minería, serían graduate, ¿no? Graduados, que es lo único que te piden. Entonces échenle ganas para no reprobar minería. Y las otras, ¿no? Pero bueno, vean esto. Solo el 23% de los encuestados, 24, gana arriba de 50,000, ¿no? ¿Cuánto? A ver, Alexa, ¿cuántos son $50,000 a pesos mexicanos? 50,000 dólares estadounidenses son 993,455 pesos mexicanos. Imagínense. Solo el 24% gana 993,000 pesos al año. Alexa, ¿cuántos son 993,000 pesos entre 12? 993,000 pesos mexicanos entre 12 es igual a 82,750 pesos mexicanos. Eso significa ganar mensualmente en México 82,000, digo brutos, ¿no? Brutos, sonó feo eso, me refiero a brutos a salario bruto. Es decir, antes de impuestos, ¿no? Aquí en México ganas un peso y el SAT ya te mordió la oreja, ¿no? No, de hecho, aquí en México los impuestos son muy laxos, en Estados Unidos sí, son muchísimos. De hecho, hay chistes, ¿no? De que, por ejemplo, Massachusetts le dicen Taxachusetts. De hecho, esos son los taxes, se traduce como impuestos. Hay un chiste de Los Simpson, no me acuerdo en qué capítulo es, que Bart dice, sí, Chafachusetts, ¿no? Pero en inglés es Taxachusetts, porque es conocido Massachusetts por sus impuestos, ¿no? Aquí los de doblaje hicieron la traducción a Chafachusetts, porque pues aquí no aplica y no entendería la gente si dices Taxachusetts, ¿no? Entonces, por ahí escuchamos un perrito así, ahorita que deje de estar de la tos, pero no es que no me peiné. Entonces, bueno, ya hoy tenemos mucha cultura de Estados Unidos. Relationship. El 40% son esposos, y tiene sentido, ¿no? Estamos hablando que la mayoría son hombres. No en una familia del 25, fíjense, ¿no? Hijo único, no casado, esposa y otro. Bueno, igual lo vamos a normalizar. Vamos a ver esto cómo se ve gráficamente, ¿no? A lo mejor un número no es tan representativo. Me gustan mucho los gráficos de Plotly, porque son muy directos. Me voy a dar sonido para ver el lomito. Es que empezó a ladrar. Lo tengo aquí, ya se despertó. Y anda mordiendo mi cierre. Pues se les enseño. Va, entonces, vean, el 73% de privada. No, aquí se ve la mayoría, la mayor ponderación en esta parte. Ven, aquí se ve un poco más parejillo. Aquí hizo una rotación bien rara del eje, ¿no? Y vean, ¿no? Cómo se ve. Aquí sí se ve que hay unas mayorías abrumadoras, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, sí estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? O sea, no solo de ¿cómo se llama? No solo de la raza, sino que también las condiciones de empleo son muy diferentes para diferentes razas, todavía en Estados Unidos.
Por eso fue que mucho, bueno, ya sabemos qué pasó, la población pasada, ¿no? 66% de hombres, 2/3 partes y 1/3 parte de mujeres, ¿no? Aquí, bueno, se fastidia porque son un chorro de países, pero en general Estados Unidos y el resto del mundo, ¿no? Pie chart del ingreso, aquí está, ¿no? Es poquita la frecuencia de lo que queremos ver. Y las relaciones, ¿no? Ok, ya hicimos el univariado. Ahora vamos con el multivariado. De hecho, solo vamos a llegar a bivariado, se le conoce como bivariado, análisis bivariado. ¿Por qué? Porque es a dos variables, ¿no? Todavía no establecemos relaciones entre más de dos variables. Y no lo vamos a hacer por ahora. Yo lo que voy a hacer es sacar la matriz de correlación. E insisto, ya había platicado con ustedes y si no, lo vuelvo a platicar. Correlación no necesariamente implica causalidad. Les voy a poner una página, Spurious Correlations. Esta página se los voy a poner en el Classroom. Pero vean esto. Dice, el gasto de Estados Unidos en ciencia, espacio y tecnología es la línea roja. Y la negra es suicidios por colgado, o sea, suicidios de que se ahorcan, estrangulación y sofocación. Y vean, está altamente correlacionada, ¿no? Y uno diría, no, pues sí, es que entre más gasta el gobierno en ciencia, más se cuelga la gente, por tanto, gobierno no gastes en ciencia. Y pues no estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de que son dos fenómenos completamente independientes, cuya correlación sería cercana a uno, pero no implica que una cosa cause la otra. Digo, si invierten en ciencia, pues existen los que se estresan estudiando, y al final se que terminan suicidando, ¿no? No es cierto. No, esta página está muy padre porque muestra un montón de variables correlacionadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La edad de Miss América dice asesinatos por vapores calientes y objetos calientes, ¿no? Y muchos no, se los voy a publicar y ya ahí la revisan, pero es para que desde ahorita ya se les vaya quitando, es que están correlacionadas, es la misma variable, o sea, no precisamente, y aquí está la prueba, ¿no? Digo, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, acuérdense que la correlación es, si es cercana a 1, la correlación es positiva. Si es cercana a -1 es negativa. ¿Qué quiere decir esto? Mientras uno sube, el otro baja. Si es 0, no hay correlación alguna, ¿no? Y bien, en general casi no hay, en general casi no hay correlación en estas variables, ¿no? Al menos la edad no está correlacionada con nada. El final weight tampoco, ¿no? Ven, en general casi ninguna. O sea, la diagonal es 1 porque pues, obviamente la variable consigo misma está altamente, es la misma variable, ahí sí. Pero ven, en general casi no. Vean esto. Educational number y hours per week tiene un 14% de correlación de Pearson. ¿No? Entonces, ya. Entonces, en este caso, pues vemos que no es necesario quitar alguna variable, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Normalmente si encontramos, por ejemplo, más de un 1 en esta columna, ¿sabes qué? La edad y la edad al cuadrado, por ejemplo. ¿No? Pues quitamos la edad al cuadrado porque está se representa bien con edad, ¿no? Por decir alguna cosa. Entonces, ya que hicimos este monitoreo de mis datos llamado Exploratory Data Analysis, EDA, o Análisis Exploratorio de Datos, AED, lo que procede es limpiar, ¿no? Ya inspeccionamos qué es lo que tiene, ahora vamos a limpiar. No, este proceso se le conoce como data cleaning. Lo primero que vamos a hacer es limpiar la target. Vamos a ver si tiene missings, ¿no? ¿Por qué? Imagínense que yo quiero predecir el ingreso, ¿no? Es lo que les decía. Resulta que se le olvidó preguntarle al del formulario, al que hizo el formulario, se le olvidó preguntar la edad. Perdón, el ingreso. Pues ya corrieron al pobrecito. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros los vamos a quitar. Podemos interpolarlos si habláramos, por ejemplo, de series de tiempo. Podemos, ¿cómo se llama? Podemos predecirlos, pero vaya, eso es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de un problema de predicción, en este caso yo quiero predecir qué es lo que pondera, ¿no? Para predecir si gana más o menos de $50,000 al año. ¿Qué es lo que hago? Los quito. ¿Por qué? Porque no voy a tener forma de decir, ok, si tienes estas variables, no hay respuesta, ¿no? Y aquí solo me importa saber si hay respuesta y esa respuesta es mayor a 50 o menor a 50, ¿no? No si hay respuesta o no, ese es otro fenómeno. Entonces los voy a quitar. Aquí no hay, fíjense, 0 nulos.
entonces no hay bronca. Si hubiera, lo que tengo que hacer es esto, df.dropNav subset igual a targets. Luego, voy a remover aquellas variables que están muy vacías, ¿no? Ya habíamos visto esto, lo vuelvo a correr y ven, ¿no? Solo hay del 5%, 1%. La regla es que no superen el 30%, ¿no? Acabas de decir, no vamos a imputar missings, o sea, sí los vamos a imputar ahorita, pero la target no se puede imputar. Repito, la variable target no se puede imputar. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que donde ni siquiera hay información, hay cierta información que yo imputé de cierta manera, ¿no? Imagínense que ustedes están en Estados Unidos y están en este mismo momento y que en Estados Unidos existe Mac. Imagínense que contestan esta encuesta y no me dicen un salario porque no trabajan. Yo sé que algunos ya trabajan, ¿no? Pero no me dicen ningún salario porque no trabajan. Y vamos a suponer que yo imputo, ¿no? Imputar es llenar los valores vacíos, ¿no? Entonces vamos a suponer que yo imputo con la moda, ¿no? ¿Cuál es la moda? Pues que ganan menos de 50,000, lo cual es probable, ¿no? Saliendo de la escuela, pues las probabilidades de ganar eso es muy baja, ¿no? Entonces no la puedo imputar. ¿Por qué? Porque uno estaría diciendo que ustedes ganan menos de 50,000. Sí es probable y sí podría darse el caso. Sin embargo, no es real, ¿no? O sea, ustedes de verdad no ganan nada. Bueno, esto se escuchó muy feo. O sea, supongamos que yo, ¿no? Yo acabando la licenciatura, bueno, es que empecé a trabajar 3 semanas antes un mes antes de que acabara el semestre. Entonces, pero supongamos eso, ¿no? No tienen ingresos. Pues no, la target no se imputa. Repito, la target no se imputa. Otra vez, repito, la target no se imputa. La prueba repite algo más de 3 veces, vale el examen. Luego vamos a remover los valores ausentes. Los valores ausentes, los outliers. Los outliers, ya vimos, ¿no? Que normalmente los que más se concentran en la cola de la distribución. Entonces, vean, por ejemplo, la diferencia entre este es de 16, ¿no? De 16, y contra este es de 10. Entonces, estoy viendo que el cambio que hay aquí, digo, hay varias formas, una es el IQR, otra es con la media la fórmula de las sigmas, ¿no? Mío más menos 3 sigmas abarca el 99% de la población, ¿no? Entonces, aquí lo voy a hacer ahorita por percentiles, a lo que yo veo, ¿no? Vimos que tenía un pedazote ahí, lo vamos a quitar, ¿no? Aquí voy a filtrar, también vean esto. Este es 3 veces ¿no? Y es una proporción, max es el 100%, ¿no? Entonces, vean, en un percentil hay una diferencia de, más bien, casi 3 veces el percentil anterior. No, eso me está hablando de un valor muy extremo, ¿no? Aquí ven, 16, en general esta no tiene valores ausentes, y lo vimos en la distribución, no se veía una cola muy larga, muy pesada. Por supuesto que sí, o sea, es casi 7 veces ¿no? Vean, capital loss. De hecho, capital loss, lo voy a quitar ahorita, ¿no? Pero yo creo que vamos a quitar la variable, porque sí tiene muchísimos valores ausentes. Aquí también ven, horas per week, hours per week, ¿no? El máximo el que trabaja 10 horas, y luego nuestro amigo workaholic, ¿no? El que decía. Entonces, vamos a ver. Eso lo voy a retirar. ¿Y por qué se hace así? Quitando outliers, la regla de dedo dice que no se debe de remover más del 5% de la población, ¿no? ¿Cuál es la definición de outlier? Un outlier es de una variable continua aquel valor que sale abruptamente del rango normal de la variable, que es esto. Yo tengo edades de 20 a 40 y resulta que por ahí hay alguien de 60 años. Entonces, ese valor se debe de remover. ¿Por qué? Y después vamos a ver que los modelos son sensibles a valores atípicos, ¿no? ¿A qué nos referimos con que son sensibles a valores atípicos? A que pueden afectar las predicciones o lo que yo esté haciendo, ¿no? Distancias o cualquiera de estas situaciones. Entonces, primero, voy a guardar el tamaño original del intercept, ¿no? El viejito, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque lo voy a remover. ¿Qué voy a hacer? DF va a ser igual a ¿qué? DF donde la edad sea menor a 80, donde final weight sea menor a Estoy poniendo el percentil para que abarque el 99. Si estas observaciones coinciden, que normalmente ocurre, se van juntas. Pero además estaría yo quitando el 6% de la población. Vean esto. Capital gain menor a 15,204, menor o igual. Capital loss igual a 2001.
y hours per week menor o igual a 80. Lo voy a correr y aquí está mi nuevo DF. Una cosa importante es hacer el reset index. ¿Por qué? Porque yo quité observaciones y este índice era un consecutivo, que ya no existe. Entonces, que más bien ya no es consecutivo porque le quité registros, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es removerlo. Esto, y de verdad, todavía la semana antepasada, los móntrigos índices de pandas, si no los ocupan con cuidado, pueden jugar en su contra. Ahorita vamos a ver. Vamos a ver cuánto quité. DF Shape, que es el actual, entre los Shape, ¿no? ¿Cuál es el tamaño anterior? Vean, tengo el 96% del dataset original, ¿no? Es decir, quité 3.7%. Entonces está bien, ¿no? No quité mucho y ya estoy quitando aquellas observaciones que me estarían causando ruido. Vamos a ver ahora las variables unarias. Vamos a ver. Para cada una de las variables en discretas y continuas, voy a imprimir la variable y el número de valores únicos que existe, ¿no? Vean, 8, 16, 7, 14, 2, etc. Esto se hace con el objetivo de ver, ok, si yo tengo una variable unaria, esta variable se va a ir. ¿Por qué? Normalmente nosotros buscamos que haya diferencias o que haya similitudes en nuestras variables, ¿no? Si para toda mi población el fenómeno es el mismo, por ejemplo, voy a volver a poner el precio del dólar. Pongo el precio del dólar, para todos es igual. Entonces no va a haber una ponderación. Vamos a ver, y eso lo vamos a ver el miércoles, regresión lineal. Vamos a ver que la regresión lineal tiene una ponderación en general, que no es para ninguna variable, ¿no? Y eso lo vamos a ver, pero por ahorita créanme que se van las variables unarias, ¿no? Deberían de irse. ¿Por qué? Porque ese fenómeno no cambia en ninguna medida para ninguno. Pues no me está aportando valor, ¿no? Pero bueno, va. No hay ninguna que tenga valor único. Sin embargo, esto es una forma, la otra es ver la varianza. Estamos de acuerdo que si una variable continua, su varianza es 0, es el mismo valor para todas, ¿no? Y no. Digo, aquí hay muy poquita varianza, pero porque son pocos números. Pero en general, no hay tanto tema con la varianza. Aquí se dispara la varianza, porque son valores, o sea, la diferencia entre los valores es muy grande. O sea, hay 90% de ceros y el resto de la población tiene valores grandes, entonces por eso se dispara. Sin embargo, si tiene, voy a volver a poner esta cosa para que vean, ¿no? ¿Qué es lo que hice? Le agregué de 10 en 10% y del 90 en adelante de 1 en 1. Vean esto. Hasta el 92% de la población capital gain es 0. Y aquí está el 96%. No estoy hablando de una variable unaria, pero sí una variable continua con muy pocos valores, ¿no? O una preponderancia muy grande hacia este porcentaje. Entonces lo que voy a hacer es quitarlas. No me van a causar más ruido de lo que me podrían hacer. ¿No? Y ahora sí, ¿qué es lo que hago? df.drop, le doy las columnas capital gain y capital loss. Y ahora sí ya tengo mi tabla, ¿no? En este caso, ya sin esas variables, ¿no? Ahora, como quité variables, tengo que actualizar el listado de variables. Primero, lscont es igual a x por x en lscont, okay, aquellas variables que están en lscont, pero que no están en las columnas de df y que no son la target. Y una vez voy a sacar la target. Yo sé que la variable es discreta. Esto lo hice para que funcione si algún día cambia el dataset. Entonces lo corro. Ok, los valores ausentes. Por ahora, no me va a quedar otra más que imputarlos. Imputar es malo. No, de hecho, cuando doy la clase de valores ausentes en el diplomado, doy una frase que encontré en internet que dice: imputar es como fumar. Si ya ¿cómo se llama? Si no estás fumando, no fumes, ¿no? Es decir, si no estás imputando, no imputes. Si vas a fumar, hazlo bien, ¿no? Es decir, si vas a imputar, hazlo bien. Si vas a fumar, hazlo como los profesionales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? No vamos a imputar algo porque se me dé la gana, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer. Las continuas no tienen missings, eso es una gran ventaja, porque les decía el ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que alguien no puso su ingreso, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no trabaja. Sin embargo, pues nosotros vamos a necesitar ocupar esa cosa, ¿no? ¿Por qué imputamos missings?
porque no podemos hacer cálculos con ellos. Sí existe el álgebra de missings y todo eso, pero en general lo que buscamos es que no haya espacios vacíos, ¿no? Y poder operar, porque imagínense que vamos a verlo en regresión, que algunas cosas están efectuadas por el promedio, ¿no? Imagínense que yo hago el promedio de 10 valores y 2 son missing. Uno diría, ok, hazlo con los 8, sí, pero las otras dos no se está considerando esa información, ¿no? Que al final es relevante. Hay que buscar la forma de transformarlo para que los datos puedan trabajar de esa forma, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, en este caso no tenemos continuas. Normalmente cuando hay que imputar valores continuos, se imputa la mediana, ¿no? O la moda. Yo sugiero más la mediana porque la mediana es mucho más robusta a outliers. La moda también podría ser, o la media. Sin embargo, la media sí se ve afectada por outliers. Como lo vemos, con el casito de aquí arriba. Vean este. Capital gain. Capital gain. Media de 513. Pero el 90 y tantos es 0, ¿no? Vimos que tiene outliers, entonces se ve afectada la media. La mediana no tanto, vamos a ver la mediana. Mediana 0. No se ve afectado por esos outliers. Entonces, se acaba de oír un ruido allá abajo y solo estamos el perro y yo en este caso, y el perro está aquí conmigo. Eso por el propio. Bueno, vamos a imputar ahora las discretas. De las discretas sí tenemos missing, ¿no? De work class y de ocupación y del país, ¿no? ¿Qué pasa si hay dos escenarios? Imputar la moda, es decir, no tengo un valor, ¿no? ¿Cuál sería el más probable de ocurrir? La moda, ¿no? El variables discretas, el valor esperado es la moda, ¿no? El valor esperado, acuérdense que es el valor más probable de ocurrir en un conjunto de datos. Puedo imputar la moda, o bien generar una columna que se llame missing. ¿Por qué? Porque ya son categorías, ¿no? Y si no hay esa categoría, mejor lo manejo como una categoría aparte. Mi sugerencia es que manejarlo como una categoría de missing. Les dejo las 3 celdas para que corran estas dos o esta, ¿no? Yo voy a correr esta, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito ver si el efecto de que no haya contestado tiene efecto en lo que estoy buscando, ¿no? Perdón, la característica. Voy a normalizar mis datos. ¿Qué es esto? Reducir las categorías a lo que les decía, ¿no? Vamos a ver. Vean esto. Yo ya llené mis espacios, ¿no? Aquí había missing, vean. El missing representa el 5.7% de mis datos, ¿no? Aquí el missing, creo que no hay missing. No había missing. En este tampoco. En este sí, miren. Representa el 5.73% de los datos, ¿no? Entonces, vean, eso yo también lo voy a considerar para una categoría, ¿no? Vean aquí también ven, el 1.73%, porque sí es muy poquito, ¿no? Entonces, ya está, ¿no? Ahora voy a normalizar, ¿por qué? Me voy a quedar con aquellos que tengan menor al umbral que les digo, ¿no? Yo puedo hacerlo con un umbral diferente, en este caso lo voy a dejar al 5%. ¿Qué voy a hacer? Para cada una de las variables discretas, voy a generar una tabla aux que va a ser el resultado del value counts, normalize igual a true, ¿no? ¿Qué es normalize? Me da la variable en frecuencia relativa, ¿no? Teníamos la absoluta de hace rato, con el normalize hago que me quede en frecuencia relativa. ¿Por qué? Porque con la frecuencia relativa yo voy a validar si supera o no ese rango del 5%, ¿va? Entonces, lo hago, y a partir de aux, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer la lista de categorías, que es esto. Me voy a quedar con aquellas categorías que superen el 5%. Finalmente, voy a sobreescribir la variable como dffit.map. Pandas tiene su método map, similar al map puro de Python, a nivel columnas. Es lo que hago. Le voy a aplicar esta función. Lambda es una función anónima de cómputo lambda. Le voy a decir, me vas a dejar x
donde X es el valor de la categoría, vamos a dejar X si X está en la lista de categorías, que es la lista que saqué acá. Caso contrario, me vas a poner otros. Lo corro, no se tarda mucho, porque ni un tercio de segundo. Vean esto. Aux me dice, ok, husband, not in family, todo esto, ¿no? ¿Cómo saco esto? Vamos a ver. Resulta que esta cosa es un iterable, un zip. Pues lo que voy a hacer es iterarlo. Vean esto. Listo. Esposo, su frecuencia, ¿no? Sus frecuencias. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a iterarlo ahora sí. X for, cuando tienes dos, es X for X, X for X, Y, X, Y, in aux.items, lo corro, ¿no? Solo me da las X, pero oye, yo quiero quitar aquellas que sean mayor, más bien me quiero quedar con aquellas que tengan más del 30, más del 5%. If Y mayor al 0.05. Ahí está, me quito 2. No, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Déjame X si está en esa lista y si no vas a poner otro. Sí, con eso normalizo. Y vamos a ver. Vean. Aquí sí quedó grande, pero igual habría que ver, ¿no? ¿Qué otra podemos utilizar? Aquí igual quedó grande, aquí no. En teoría, debería quedar como una de las categorías, la categoría más chica, pero obviamente sobrepasando el 5%, ¿no? Aquí otra, igual, ¿no? Muy grande, pero vean, sobre todo por el tipo de variable, ¿no? Blanco, negro y otros, ¿no? Tiene sentido categorizarlo así. Y hombre, mujer, no había bronca, y aquí sí. Estados Unidos y el resto del mundo, ¿no? Creo que aquí no habría mayor problema, sobre todo porque son muy pequeños, insisto, lo hacemos para que sea estadísticamente representativo. Husband y otros, ¿no? Husband es la de 39, 40. Ok, ahora tenemos un problema. Bueno, no ese problema siempre lo tuvimos. Va a ser el reset index, ¿no? Yo les dije que tenemos que llegar a algo que se conoce como una matriz de valores continuos no nulos. Ya el no nulos ya quedó, ¿no? Falta de valores continuos. Tengo esta y tengo esta y esta. Sin embargo, todas las demás son discretas, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer? En Machine Learning existe algo que se llaman variables dummy. ¿Qué es esto? Dummy de dummy, ya saben lo que se refiere con dummy. Que es, ok, yo tengo esta variable que tiene 6 valores, ¿no? Por ejemplo. Voy a hacer una especie de transposición de tal suerte que cada vez que yo vea, por ejemplo, private, voy a generar una columna que se llame privado, ¿no? Private, y va a tener 1 si aparece private, pero aquí en local go va a aparecer 0. Mejor se los enseño, es más fácil explicarlo con esto. Para eso Pandas tiene una opción que se llama df.getDummies y le pasan el dataset. Yo le paso la tabla con las discretas, ¿no? Y vamos a ver, df.dummies. Vean esto. Work class local government, 0, porque la primera no, pues era private. Vean, aparece 1 y es 0 en todos los demás. ¿Qué quiere decir esto? Esta variable es de cardinalidad, no sé, las variables que voy a generar es igual a la cardinalidad de las categorías, ¿no? Esto se vuelve también un problema porque ahora tengo 35 variables. Una matriz de ceros y de unos, ¿no? No puede haber unos en el mismo renglón a menos que sean diferentes, ¿no? Aquí, nativo de Estados Unidos, etc. Entonces aquí también cobra sentido hablar de la normalización. ¿Por qué? Imagínense que yo tengo aquí una columna de una variable con, por ejemplo, no me acuerdo cuáles teníamos allá, ¿no? Pero imagínense que el indoesquimal, que tenía como 2.2% de representación, la vuelvo columna dummy. ¿Cuántos unos va a tener? 2%. Si quitamos el 90 y las de working, perdón, las de capital gain y loss, porque tenían más del 90 y tantos por ciento del mismo valor, va a pasar lo mismo aquí. Entonces, por eso también tiene sentido hablar de normalizar. Ok, vamos a hacer esto. Mi índice está correcto, ¿no? 4.709, 69, perdón, 47.069.
Es que voy a hacer a df, le voy a quitar las variables discretas. Y mejor le voy a pegar ahora esta representación de las variables discretas. Y ahorita van a ver por qué es importante esto. Mi nuevo df, no es con minúsculas, mi nuevo df es este. Mis variables continuas, mi target, la target no la he tocado, y mis variables doble. Entonces ya quedó. Ya quedó. Ahora lo que corresponde es medir el poder predictivo. ¿No? Es decir, son muchas variables, ¿no? 40. Está bien, ¿no? Hay un principio. ¿Alguien conoce el principio de parsimonia? Que yo creí que era parsimonia. Principio de parsimonia. ¿Alguien lo conoce? Ok. El principio de parsimonia dice que los modelos o las soluciones que se hagan deben de poderse explicar con un número reducido de variables. ¿Por qué? Porque imagínense que yo hago un modelo y empiezo a explicar las 40 variables. No, lo puedo hacer, pero nos vamos aquí 1 hora. Mejor lo hago con pocas, pero ¿cómo elijo esas pocas? Tengo varias formas, ¿no? Las que más me gustan, las que más sentido hagan el negocio, etc. Lo que vamos a hacer aquí es tomar aquellas que tienen mayor influencia sobre mi variable objetivo. ¿Qué es la variable objetivo? La target. ¿No? El fenómeno que quiero predecir. De estas vamos a usar una prueba de hipótesis que nos va a decir cuál es la que tiene mayor influencia sobre la variable. Para eso voy a utilizar el poder predictivo. Primero voy a separar mis sets. Y esta notación, váyanse acostumbrando a ella porque vamos a llegar a que a partir de estas X vamos a estimar esta Y. X son todas las variables menos la target. Y Y es la target. ¿No? Tenemos X, que ahora sí X es mi matriz de valores continuos no nulos, y Y es un vector de respuesta que tiene 2 valores, es un valor binario, un vector binario, perdón. Ahora voy a ponderar el poder predictivo. Para eso voy a instanciar mi clase de select k-best. Al constructor le voy a pasar k, que es cuántas quieres elegir, y le voy a decir, ¿sabes qué? No sé cuántas, chécame todas. Ahorita vamos a ver por qué es checa. Me va a decir, ok, ¿cómo quieres que evalúe esa relación? Ah, mira, te paso esta función, fclassif. En Machine Learning, ya se lo vamos a ver el miércoles, existen, al menos en modelación supervisada, es decir, cuando tengo un fenómeno a estimar, existen dos grandes clasificaciones, los modelos de clasificación y los modelos de regresión. ¿De qué va esto? En función de las variables que definimos. Los modelos de regresión es cuando mis variables son continuas y los modelos de clasificación cuando las variables son discretas. Mi variable en este caso es discreta. Por tanto, utilizo una función que pondere la capacidad de predicción de una variable contra una variable objetivo discreta. Entonces lo distancio y le voy a hacer el fit. Esto de fit es una notación que se ocupa mucho en scikit-learn. Básicamente es, ok, ajustate a los datos. ¿Qué es eso? Corre lo que tengas que correr en los datos para que me des mi solución, ¿no? Ok, ¿qué es lo que voy a hacer? KB ya se instanció, ya se corre. Me genera algo que se llama scores, ¿no? Después de aplicar eso, me genera los scores, que es una transformación del p-value de la prueba, que creo que es menos 2 veces el logaritmo del p-value, ¿no? Y como el p-value estamos midiendo qué tanto entra esa prueba o no, pues tiene sentido, ¿no? Luego voy a hacer lo mismo con los p-values, ¿no? Para ver cómo están esos p-values, ¿no? Y si es una prueba, si es menor a 0.05, pues pasa la prueba, ¿no? Ahorita, si quieren ver más a detalle esto, les invito a que den clic en el video que está en la descripción. No, eso no es. No, aquí está. Vamos a ver. Aquí está la ayuda de KB, ¿no? Básicamente te dice que score function es una función al que tú le pasas que mide esa ponderación, ¿no? Existen varias métricas, vamos a ver algunas pocas después. Le voy a hacer un zip. ¿A qué? A las columnas de la tabla, a los scores que obtuvieron y a su p-value. A todo eso lo voy a hacer un dataset y lo voy a ordenar por la columna primera. Vamos a ver. No se está tardando, pero porque se madrea mi output. Vean esto. Entre más grande el score, mayor poder predictivo tiene. Todas las variables tienen un p-value menor a 0.05, ¿ven? Bueno, este no. Pero en general todas tienen un buen poder predictivo, pero vean este.
Estos scores son muy grandes, ¿no? La variable que más poder predictivo tiene es este, ¿no? El marital status, si está casado o tiene esposo o esposa, ¿no? Y si es relationship husband, que es similar, pero ven la edad. La edad es de las primeras 6 variables más predictivas. ¿Por qué? Tiene sentido, ¿no? Entre más edad tienes, en teoría deberías de ganar más que en teoría, ¿no? Y aquí también, entre más trabajas, pues más te deberían de pagar, y también en teoría, ¿no? Incluso sobre la edad. O podrías ser, como decían hace rato, ¿no? Podrías ser workaholic a tus 25, te deberían de pagar más, aunque no siempre, ¿no? Hay casos. Vamos a ver cuál es la que menos. La variable que menos puede ser es esta cosa, ¿no? Del final weight. En teoría no sirve esa cosa. Nos va a servir para ponderarlo y en general, pero en teoría, ¿para qué agrupan observaciones en una si es la misma, ¿no? Luego, fíjense, yo pensaba que la raza iba a ser predictiva, sobre todo por los temas de Estados Unidos, pero no. Ok, tenemos muchas variables, ¿no? Eso es un hecho. Vamos a dibujarlo, ¿no? Porque pues ya que nos encanta dibujar. Ok, no lo voy a hacer así. Punto, es esto. Lo puedo guardar en una tabla, la verdad es que no lo voy a ocupar después, entonces no tiene caso. Le voy a hacer un punto set index 0 y quiero plotear el 1, el score. Punto, le voy a dar punto iPlot. Me hizo el gráfico de línea y yo quiero esto. Time igual a bar. Le voy a poner ascending, es decir, que me lo ordene ascendentemente, no. ¿Qué hizo ahí? Vean esto. Yo me podría quedar con estas, ¿no? Estas 4 variables que son las más predictivas. Voy a decir, me voy a quedar con 15, ¿no? Pero en general, ¿qué es lo que se hace? Ok, tengo este poder predictivo. ¿Qué es lo que se hace? Quedarse donde ya haya un cambio abrupto entre este y este, por ejemplo, o entre este y este, ¿no? Porque las demás están dando una ponderación aunque sea pequeña, ¿no? Entonces, me voy a quedar con 15, sobre todo por esto. Los 15 van en los millones, ¿no? 3, 6, 9, 12, creo que conté más, pero 15. Voy a quedar con 15. Select keybase, vuelvo a instanciar el objeto. Select keybase 15, scoring function, fclassic, ¿no? Le voy a dar el fit. Para que se ajuste otra vez a los datos. Va a sacar lo mismo, no va a cambiar nada del resultado, pero es para que lo vuelva a sacar. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a generar un X, ahora B, con B, de best feature, ¿no? De las mejores variables. Es lo que voy a hacer. Mis columnas, ¿cuáles van a ser? KB tiene otro objetito que se llama getSupport. ¿Qué es esto? Si se queda o no. ¿En función de qué? Del orden en el que vio las variables. Entonces, yo le puedo hacer un zip entre las columnas y el getSupport y le voy a decir X for X. En esta cosa, X for XY, X es columna, Y es support, if Y, es decir, quédate las variables si se decidió que sí fuera el support, ¿no? Data, KB.transform, ¿no? Esto, KB tiene el support, sin embargo, KB.transform me regresa una regla. Yo necesito verlo como tabla, ¿por qué? Porque necesito la tabla, ¿no? Quiero ver. El índice se lo paso igual, ¿no? Lo construyo. Tarda 8 milisegundos, nomás que lo que creo que se tarda es la conexión entre Jupyter y mi front. Ahí voy a correr. Bueno. Y vamos a ver cómo quedó mi tabla. Vean, quedó la edad, educational number, hours per week. Aquí están las variables. Y listo. Tengo mi matriz de valores continuos no nulos con las mejores variables para predecir mi fenómeno, en este caso para predecir si gana más o menos de 50,000. Ojo, te dice que esta variable es predictiva. Sin embargo, no sabemos si esa ponderación es positiva o negativa, ¿no? Por ejemplo, aquí yo dije, pues entre más años más te pagan, ¿no? Pero a lo mejor es al revés, ¿no? No creo, pero digo, a eso me refiero.
¿Qué es lo que nos va a decir qué tanto impacto tiene esas variables sobre sobre la variable objetivo? Los modelos. El miércoles ya vamos a ver nuestro primer modelo, que es la regresión lineal. Esto que están viendo, lo vamos a repetir varias veces, sobre todo porque es necesario para nuestros modelos. Y les voy a dejar un ejercicio el miércoles para que lo hagan en su casa. Y lo vayamos practicando, ¿no? ¿Alguna duda en cuanto a...? Todos se los voy a subir, por supuesto, me parece que les debo los puntitos. ¿Pero alguna duda en cuanto a esto? Ninguna. O yo explico muy bien, ustedes son muy listos, sí son muy listos, obviamente. Pero está raro que no tengan dudas. Ok. Corran este dataset, les voy a subir los datos, muévanle, rómpanlos si tienen dudas. Rómpanlo y si tienen dudas me avisan. Alguien puso, ¿podemos repasar lo último? ¿A qué te refieres con lo último? Ok. Dice, no, profe, muchas gracias por lo que... El EDA y la limpieza de datos se trabaja sobre los cubos o sobre las bases de datos originales. En teoría, sobre los cubos, pero este tipo de cubos, bueno, no son cubos, este tipo de tablas son diferentes. De hecho, estas son tablas analíticas de datos. ¿Qué es eso? Yo no estoy midiendo a través del tiempo o a través de categorías cuántos hombres o cuántas mujeres hay, que es lo que busca el BI. Lo que yo quiero establecer aquí es la relación entre esas variables y la estimación de si gana o no más de $50,000 al año. Entonces, aquí este tipo de tablas son particulares, se les llama tablas analíticas de datos, que es la otra, que esto va después del BI. Acuérdense que el BI es mero reporte, ¿no? Tú encuentras que, ok, sí, los sueldos, ¿no? O algo en función de los sueldos, ¿no? Y con este modelo, o los modelos que vamos a encontrar la relación que tienen esas variables con la target, ¿no? El objetivo es un fenómeno y en función de eso describirlo, ¿no? Por ejemplo, el Titanic, ¿se acuerdan que vimos la tabla del Titanic? ¿No? De, ok, en función de las variables del Titanic, ¿qué es lo que pondera para que se viva o para que sobreviva o no sobreviva, ¿no? Que se llama Rose, si tiene un diamante, sobrevive, ¿no? Más o menos. Entonces, normalmente se hace sobre las bases de datos originales, pero para llegar de las bases de datos originales a algo como esto se necesita hacer ingeniería de datos, como la que hicimos la vez de Apple, ¿se acuerdan? Algo así. Vale. Ya no me contestaste, Vladimir, ¿de qué te refieres con lo último? Ok, bueno, mientras le contesto a Salvador. Salvador, profe, si empezamos varios cubos, solo podemos subir. No, pueden subir los que ustedes consideren. Solamente eso sí, tengan cuidado. Uno, con el volumen, es decir, no nos suban cubos de 20 gigas. Dos, pónganle un prefijo a sus cubos, ¿no? Por ejemplo, si su equipo es unos alumnos del diplomado le pusieron a su equipo, he encontrado nombres bien chistosos, ¿no? Unos le pusieron casi la novena o cerca de la novena, ¿no? Hablando de Cruz Azul. Otros le pusieron actuarías de 12 semestres. Entonces, si su equipo se llama, por ejemplo, los Pokelocos, pónganle tabla de hechos, no sé, banco, TH-banco-Pokelocos, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor, digo, no podría no ser el caso, pero a lo mejor alguien tiene una tabla de dimensión que se llama fecha y se la borra a alguien más, porque todos tienen acceso a la escritura ahí. Entonces tengan cuidado con eso, yo no me voy a hacer responsable y no me digan, es que me lo borraron, entonces mejor háganlo así. Obviamente hay logs y si lo borraron adrede, ahí sí voy a irme con todo el peso de la ley. Ok, dice Vladimir, cuando las variables categóricas se hicieron... Ok, claro. Tú tienes, lo voy a hacer con una sola para que sea más entendido. DF, creo que lo borré, ¿verdad? Vamos a suponer que esta es una variable y que nunca la hice nombre, ¿no? Le voy a dar income. Tiene dos valores posibles. ¿Cómo sé que tiene dos valores posibles? Con esto. Income. Punto value counts.
¿no? 36.189 y el otro. Y 10,000, ¿no? Ok, ¿qué pasa? Esto no es un número. Yo no puedo operar con ese 50. O sea, sí es un número, vaya, porque dice 50,000. Pero a lo que me refiero es que no puedo hacer cuentas con esto. ¿No? Entonces, lo que voy a hacer es volverla dummy. Para eso, lo que hago es el get dummy. ¿Qué es dummy? De hecho, se ve más claro aquí. Get dummies. Me dice, ¿el income es menor a 50,000? 1, sí. 0, no. Digo, aquí son 2, igual y no es bueno usar el dummies de 2, porque en teoría, esta está representando esta, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a suponer que yo le pego. ¿Cómo lo pego? Con join, ¿no? Es el merge por índice. Le voy a dar df income.join. Si no me deja. Ah, claro, es que es desde el presente. Vean esto. Estas dos columnas son una transformación de este. Entonces, estos valores se volvieron columnas, ¿no? Y véanlo como el género, por ejemplo. Género, hombre o mujer. 1 si es hombre en la columna de hombre, o 1 si es mujer en la columna de mujer. Pero la suma de estas dos cosas a nivel columnas debe dar únicamente 1 por variable, ¿no? O sea, hace rato teníamos el Estados Unidos, ¿no? Le voy a dar, por ejemplo, punto sum axis 1, ¿no? Se vuelve un indicador de, ok, el valor de esta variable era tal, ¿no? No sé si ahora sí te quedó más claro. De todos modos lo vamos a repetir porque lo vamos a usar mucho para después, ¿no? Vale, ¿alguna otra duda? Entonces el perrito ya se fue. A ver, pásame. Ah, pero no tengo conectada la cámara. Ustedes. Yo hablando aquí 2 horas y al final nada más quieren ver al perrito. ¿Cómo está? No, Lucas, que no he perdido la cámara. Cuando califican cuando hagan la evaluación docente van a decir, ahí está, saluda allá, hijo. No seas ranchero. Ahí está. Saluda, acá, hijo. Ahí está. Y el de allá es mi hermano. Es un chihuahua. Es 80% odio, 20% temor. Ya, Lucas, espérense. Ya, ahí está. Es el commodity de la clase. Va, está bien chiquito. Sí, sí, es un diablito. Hace rato lo dormí, estaba ahí entre mi sudadera y mi playera, pero bueno. Dale. Entonces, si ya no hay más dudas, más allá del perrito, se llama Luca. Es de mi hermano, el chiquito. Si ya no hay más dudas, nos escuchamos el día miércoles. Muchas gracias por estar aquí.